la cual hay que seguir un orden gramatical o una estructura gramatical. Y entre paréntesis, el estado de oxidación del elemento, que no hay que repasarlo, el estado de oxidación del elemento. ¿Qué tal, muchachos? Soy John Fajardo, el megaprofe de química, y hoy vamos con una clase de nomenclatura de óxidos. Bien, ¿qué es un óxido? Fácil. Un óxido se forma de la unión de cualquier elemento de la tabla periódica con el oxígeno. Son compuestos binarios, quiere decir que son compuestos que lo conforman dos elementos nada más. Repito, dos elementos nada más, ni tres ni cuatro. Un óxido es un compuesto binario. Entonces, existen dos tipos de óxidos. Están los óxidos básicos o metálicos y están los óxidos ácidos u oxácidos. Los óxidos básicos o metálicos, como su nombre lo indica, están constituidos por un metal más el oxígeno. Siempre el metal va del lado izquierdo y el oxígeno va del lado derecho, de la forma como ustedes me están observando. Los óxidos ácidos están constituidos por un no metal más el oxígeno. Los óxidos básicos o metálicos, al reaccionar con agua, forman hidróxidos o bases, mientras que los óxidos ácidos u oxácidos, cuando reaccionan con agua, forman ácidos oxácidos. Bien, antes de comenzar con los tipos de nomenclatura y la forma de nombrar óxidos, hay que tener algo muy presente, hay que identificar, o sea, saber quién o cuál es el óxido. Aquí tenemos 6 compuestos químicos, ¿verdad? Y vamos a identificar cuál o cuáles son óxidos. Bien, aquí tenemos un compuesto que es binario. Tenemos sodio y oxígeno. Recuerden que los óxidos se forman por dos elementos, son compuestos binarios. Este está clasificando. Este también es binario. Este no, este tiene 4 elementos. Tiene sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Este no clasifica. Este clasifica. Vamos a colocar en azul los que clasifican hasta el momento. Este es binario, clasifica. Este tiene 1, 2, 3, no clasifica. Este tiene 1, 2 y 3. Tengo 3 compuestos químicos binarios. Ahora, el concepto me dice que los óxidos se forman de cualquier elemento de la tabla periódica más el oxígeno. Entonces aquí tenemos oxígeno más metal. Este es un óxido. Metal más no metal, no señor, no es óxido. Y este es no metal más oxígeno, es un óxido. De esa manera identificamos óxidos teniendo en cuenta el concepto de que son binarios, o sea, constituidos por dos elementos. Un elemento metálico o no metálico más el oxígeno. Bien, hay 3 tipos de nomenclatura muy utilizadas para nombrar óxidos. Una de ellas es la nomenclatura stock, la otra es la sistemática y la otra es tradicional o común. Son 3 tipos de nomenclatura la cual vamos a ver en este video, muy sencillas. La primera de ellas que vamos a utilizar es la nomenclatura stock, que tiene una regla gramatical muy marcada, fácil de aprender y de ejecutar. Primero, la regla gramatical dice función química. ¿La función química cuál es? En este caso estamos viendo nomenclatura de óxidos, entonces la función química sería óxido. Seguida de la preposición de. Luego el nombre del elemento en mención, que es el que está antes del oxígeno. Y por último, entre paréntesis y en números romanos, el estado de oxidación del elemento. No del oxígeno, aclaro, sino del elemento que acompaña al oxígeno. Recuerden que los óxidos son compuestos binarios, compuestos por dos elementos. Acá tenemos dos compuestos que son óxidos. Este es un óxido metálico o básico. Recuerden que el sodio está ubicado en el grupo 1A de la tabla periódica. Y por este lado tenemos el carbono, que es un no metal, es un óxido ácido. Lo primero que debemos hacer, y ya esta clase la vieron ustedes en el video anterior, es sacar los números de oxidación de cada elemento en el compuesto para neutralizar la molécula y saber los estados de oxidación. En este caso sabemos que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación de -2 y se lo colocamos enseguida.
El sodio, sabemos que está ubicado en el grupo 1A de la tabla periódica, quiere decir que tiene estado de oxidación de +1. Se lo colocamos aquí. La cantidad de átomos de sodio se multiplica por el estado de oxidación del sodio, me da 2 por 1, me da +2. Y el -2 que está del oxígeno, eso me da 0. Recuerden que la suma algebraica de sus estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Teniendo en cuenta esto, ahora lo vamos a nombrar teniendo como referencia y siguiendo cada paso de la estructura gramatical de la nomenclatura Stock. Primero, función química, óxido. Luego, preposición de. Seguido viene el nombre del elemento. En este caso, el elemento es sodio. Y entre paréntesis, y en números romanos, si no se acuerdan de los números romanos, deberían repasar esa clase de números romanos muy fácil. El estado de oxidación del elemento, en este caso el metal, el estado de oxidación es +1. Entonces yo le coloco aquí, en números romanos, el 1. El nombre del elemento en la nomenclatura de Stock, perdón, del compuesto en la nomenclatura de Stock sería óxido de sodio 1. Muy fácil. Vamos con el otro ejemplo. Primero, sacamos los estados de oxidación. Ya sabemos que el oxígeno siempre es -2. Siempre debemos sacar el estado de oxidación del que conocemos, en este caso el oxígeno. Eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. 2 por -2 me da -4. Quiere decir que el estado de oxidación del carbono en este compuesto debe ser igual a +4. Lo colocamos aquí, +4, y -4 es igual a 0. Recuerden eso. Listo. Seguimos la regla gramatical nuevamente. Función química, óxido. Seguida de la preposición de. Luego el nombre del elemento, en este caso él es carbono. Y entre paréntesis, el estado de oxidación en números romanos del carbono. Del carbono, ojo con eso. 4. Entonces sería 4. El compuesto se llamaría óxido de carbono 4. Así de fácil se nombran en la nomenclatura Stock. Bien, aquí tenemos 4 ejemplos. 2 compuestos que son óxidos para darles nombres, y aquí tenemos 2 nombres para hacer los compuestos. Ya verán que es muy fácil hacerlo. Hay que tener en cuenta es la regla gramatical ya mencionada para Stock. Entonces, aquí tenemos un óxido de tipo metálico porque el potasio es un metal. Aquí tenemos otro óxido básico o metálico porque el hierro también es un metal, obviamente. Lo primero que debemos hacer enseguida es sacar los estados de oxidación. -2 aquí para el oxígeno, y el potasio, como está ubicado en el grupo 1, será +1. 2 por 1 +2, y -2 me da igual 0, suma algebraica. Ahora aplico la estructura gramatical para nomenclatura Stock en óxidos. Primero, función química. En este caso la función química es óxido. Seguida de la preposición de. Muy bien. Luego el nombre del elemento. En este caso es potasio. Y entre paréntesis, hace bien, se puede olvidar eso. Y en números romanos, el estado de oxidación del potasio. En este caso es 1. Yo lo coloco aquí en números romanos. El nombre sería óxido de potasio 1. Fácil. Vamos con este. Este es hierro. Primero, el estado de oxidación del oxígeno sería -2. -2 por 3 me da 6. -6. Aquí debería colocar +3. 2 por 3 positivo +6. Y -6 igual a 0. Listo. El estado de oxidación del hierro acá es +3. Entonces yo, función química. Primero, ¿cuál es la función química aquí? Sería óxido.
luego la preposición de, seguida del elemento, en este caso sería hierro, pero no va a ser, bueno, en este caso sí se utiliza el nombre hierro, pero algunos compuestos químicos para los otros tipos de nomenclatura, sobre todo la tradicional, se utilizan los nombres en latino o en latín o en griego. En este caso sería óxido de hierro, que es el elemento en cuestión, y entre paréntesis el estado de oxidación del hierro, en este caso sería más 3. Entonces yo le coloco aquí el número romano 3. Así de fácil se hacen esto, sería óxido de hierro 3. ¿Fácil o no? Bien, continuemos aquí. Ahora vamos a hacer las estructuras o el compuesto químico a partir del nombre. Facilito. Función óxido. Bien, el óxido va del lado derecho, entonces yo lo coloco aquí. Óxido. Oxígeno. De carbono. El carbono es E. Fácil. Estado de oxidación de 2. ¿De quién? Del carbono. Yo se lo voy a colocar enseguida. Más 2. Y sabemos que el del oxígeno es menos 2. Más 2 y menos 2 me da 0. Este es el compuesto óxido de carbono 2. Facilito. Bien, vamos a hacer ahora el óxido de azufre. El azufre es, el símbolo químico del azufre es S. Lo colocamos acá. Y como sabemos que es un óxido, entonces el oxígeno va aquí. Bien. El estado de oxidación del azufre es más 4. Lo colocamos acá. Más 4. Y el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Sabiendo que es menos 2, un número multiplicado por 2 que me dé 4 es precisamente ese 2. Entonces yo coloco acá 2 en el oxígeno. 2 por menos 2, menos 4. Y más 4 me da 0. De esta manera se nombran en la nomenclatura stock los compuestos y de esta manera se le da o se hacen los compuestos a partir de los nombres en la nomenclatura stock. Muy fácil, la verdad. Hay que practicar en casa. Cualquier pregunta me escriben a mi correo electrónico megaprofedequimica@gmail.com, que con mucho gusto yo estaré respondiendo cualquier pregunta. No te olvides darme un like y suscribirte a mi canal para recibir más clases. Gracias.